Seguimos en ampliación de noticias, son las 9:07 de la mañana. Mabel Huerta, Fernando Carballo y Carlos Villarreal, estamos con ustedes. Les informamos, esta es nota de la Policía Nacional, que tras el sismo ocurrido esta madrugada en Lima, 3 menores de edad quedaron atrapados ante el colapso de viviendas en Santa Clara. El personal policial de la unidad de rescate acudió al llamado de los ciudadanos para justamente ayudarlos y ponerlos a buen recaudo en ATE. Esta es la información que ha brindado la Policía Nacional. Bueno, vamos a tocar ahora otro tema que es también fundamental y que, ojo, pone en riesgo la libertad de expresión y de prensa en nuestro país. Este lunes 10 se emite sentencia contra el periodista Christopher Acosta, contra Jerónimo Pimentel y la editorial respectiva por la publicación del libro Plata como Cancha, ¿no? Que hace un resumen de una serie de hechos vinculados a la vida del ex candidato presidencial César Acuña. Estamos con el doctor Roberto Pereira, justamente abogado de Christopher Acosta, y con Jerónimo Pimentel, periodista y editor. A ambos, muy buenos días y muchas gracias por estar esta mañana en Ampliación de Noticias. Buenos días, muy buenos días, encantado. ¿Qué tal, Jerónimo? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, quería comenzar con el doctor Pereira porque queríamos una evaluación de parte suya, doctor, sobre la manera como se ha desarrollado hasta el momento el proceso y si usted advierte otro tipo de intención de parte del denunciante, en este caso César Acuña, que puede ir contra la libertad de expresión en el país. Bueno, sí, mira, muy buenos días nuevamente. El proceso, digamos, se ha desarrollado en los términos que las normas que regulan este proceso establecen, ¿no? Ahí no ha habido mayor problema. Sin embargo, este proceso nunca debió abrirse, ¿no? Nosotros hicimos un alegato en una etapa previa antes de abrirse. Le explicamos al juez las razones por las cuales un proceso de este tipo era absolutamente inconducente, en la medida en que era evidente que lo contenido en el libro Plata como Cancha tenía protección constitucional y en la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión. Entonces no tenía sentido abrir un proceso de esta naturaleza. Sin embargo, lo abrió. Y luego el proceso ha seguido pues el trámite, digamos, burocrático y procesal que suelen tener estos procesos, ¿no? En relación con la intencionalidad del denunciante, en este caso, es muy complicado, digamos, tener certeza. Sin embargo, hay una serie de indicios pues, que rodean su actitud frente al libro, ¿no? Que pasa por un primer intento de sacar al libro del mercado a través de una demanda anti-Indecopi, ¿no? Pretendiendo la titularidad de la expresión Plata como Cancha, que precisamente es el título del libro, y que esa no se podía utilizar sin su autorización, ¿no? Pretensión que fue desestimada en primera instancia por el Indecopi. Y tiempo después viene la querella, ¿no? Contra el periodista Christopher Acosta, Jerónimo Pimentel y la editorial Penguin Random House, con una pretensión no solamente penal, obviamente, sino además con una pretensión civil de 100 millones de soles, que es delirante, ¿no? Y que, claro, tiene como único propósito, y esto ya se ha visto en otros casos, el amedrentamiento, no solamente al periodista, sino a la prensa en general. Es decir, este tipo de demandas lo que generan es un problema de autocensura, ¿no? Generalizada, al ciertamente poner en riesgo el patrimonio de las personas que se ven denunciadas por estos actos, ¿no? Doctor, disculpe, ¿cuál ha sido el argumento de la defensa de Acuña para solicitar esa cantidad tan, no sé cómo calificarlo, alucinante, permítame el término? Bueno, en la denuncia ninguno, ¿no? No ha habido ninguna motivación de ese monto. Sin embargo, en una de las audiencias, recuerdo que se dio como fundamento que eso respondía a un cálculo de lo que más o menos percibía como ingresos el señor Acuña, ¿no? En sus distintas actividades. Entonces ese monto estaba muy vinculado a esos ingresos, cosa que tampoco es de recibo porque la reparación civil tiene que estar asociado a la producción de un daño concreto, ¿no? Y no a cuánto gana o deja de ganar una persona, ¿no? Señor Pereira, buenos días. Tengo entendido que está usted junto al editor Jerónimo Pimentel, al que quisiera preguntarle algo.
en las informaciones que se han dado sobre las audiencias, en un momento dado se le preguntó a César Acuña y a su defensa por qué hacía un juicio a alguien que lo único que ha hecho es reproducir las afirmaciones formuladas por otras personas en otras circunstancias, algunos incluso parientes del señor Acuña, y que constan en documentos a veces judiciales o fiscales. Y él contestó, porque es la primera vez que esto se publica en un libro. Entonces estamos ante un tema mayor, porque se están amenazando una de las expresiones de la cultura de la libertad, que es publicar libros. Yo quisiera saber, de acuerdo a su experiencia como editor, si hay precedentes de esto, de que alguien quiera hacer un proceso penal y civil, no porque diga cosas nuevas, que son en realidad citas, sino porque las ha publicado bajo forma de libro. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Antes, una precisión. Sí. Yo soy el director de la editorial, no he sido el editor del libro, quería hacer esa salvedad. Sí, bueno, usted es editor en el sentido genérico, ¿no? Director en el sentido genérico, sí. De acuerdo. Exactamente. Sí. Sobre su pregunta, Fernando, no hay ningún precedente en una sociedad libre, o que se precie de serlo, de criminalizar la reproducción o de fuentes públicas o la publicación de investigaciones periodísticas de la manera en la que lo está intentando César Acuña. No hay ningún precedente en ninguna sociedad. O sea, tal vez habría que hacer un poco de investigación jurídica en algunas sociedades totalitarias o en algunas tiranías o dictaduras para tratar de encontrar precedentes. Cuba, Venezuela, ¿no? Sí, exactamente, dictaduras, ¿no? No así en ninguna sociedad libre, donde, dicho sea de paso, el delito de difamación no está penalizado con cárcel, ¿no? En el Perú sigue estándolo, y eso a mí me parece, en términos personales, me parece una aberración, ¿no? Debería ser un proceso civil, no sé si el doctor Pereira coincide, ¿no? Pero en lo que yo sí coincido con él, y coincido completamente, Fernando, es que la idea de tratar de suspender la circulación del libro en su lanzamiento, luego criminalizar el libro querellando por difamación al autor, al director de la editorial y a la editorial, yo creo que sí crea un patrón en el que se puede interpretar perfectamente que hay una necesidad de amedrentar, de castigar, digamos, y también de generar un precedente muy inconveniente para la cultura de la libertad, como bien lo has afirmado, que consiste en esto, y tal vez es un tema del que se nos está escapando, ¿no? Cosa que en términos... desincentivo, perdóname, se crea un desincentivo fuertísimo a las editoriales para publicar periodismo. Sí. Porque lo que a uno le están diciendo es, si usted quiere publicar periodismo, a partir de ese momento se va a enfrentar a largos procesos judiciales, costosos, y esto es una externalidad negativa para la cultura de la libertad. Es muy claro lo que se está tratando de hacer acá. Vale decir, Jerónimo, que estas acciones que tomó el señor César Acuña a través de sus abogados, finalmente lo que ha generado es que el libro sea más conocido, más comprado, y que en muchas librerías pues haya sido uno de los libros más demandados. Sin embargo, lo que queremos saber es qué decisión va a tomar el juez Raúl Jesús Vega este lunes 10. La citación de Christopher, como también la tuya, no nos da un buen augurio, y sobre eso quisiéramos conversar con ustedes tras escuchar a nuestros anunciantes. Ya volvemos. El juez Raúl Jesús Vega ha programado para este lunes 10 la lectura de la sentencia en la querella por difamación que le ha entablado el señor César Acuña a el periodista Christopher Acosta y al director de Penguin Random House, Jerónimo Pimentel. El hecho de que se les haya citado, doctor Pereira, genera una sospecha, nos dice que esta sentencia podría ser contraria a lo que esperamos, es decir, que se respete la libertad de expresión y que esto vaya en contra de tanto Christopher Acosta como Jerónimo Pimentel. Sí, buenos días, Mabel. Sí, efectivamente, las reglas del Código
procedimientos penales que regulan estos procesos, establece que cuando la sentencia es condenatoria, se cita una audiencia pública para que ésta sea leída, ¿no? En cambio, si la sentencia es absolutoria, simplemente se notifica a las partes a sus domicilios o casillas judiciales, ¿no? En consecuencia, si el juez ha citado a la lectura de sentencia en audiencia pública para el lunes, según esta norma, la sentencia será previsiblemente condenatoria, ¿no? Esa es la razón por la que se está destacando, digamos, esta posible sentencia condenatoria contra Christopher Acosta y Jerónimo Pimentel, ¿no? ¿Y la audiencia será pública, doctor? Bueno, ese es otro punto importante, porque ahora con el contexto de la pandemia, en la medida en que las audiencias no son transmitidas, no todas son transmitidas por el canal del Poder Judicial, la publicidad de las audiencias ha decaído, ¿no? En el sentido de que no es posible que ingresen personas que no están acreditadas como partes o sus representantes y sus abogados, ¿no? Entonces, en ese contexto, nosotros, para garantizar precisamente la publicidad de una lectura de sentencia de estas características, le hemos pedido al día de ayer al juez que comparte el enlace de la audiencia virtual con un conjunto de periodistas, aproximadamente 50 periodistas, que nos mostraron su interés de participar en la audiencia, pero que no sabían cómo, digamos, hacer ese trámite ante el juzgado, y nos ha encargado de trasladar eso al juez, y esperemos que el juez coordine administrativamente con los funcionarios técnicos del Poder Judicial para que esto sea posible, ¿no? Doctor Pereira, pero yo quisiera que en caso sea contraria a esta sentencia, es decir, que hay una sentencia en contra de Christopher Acosta y Jerónimo Pimentel, creo que esta situación supera inclusive a las personas involucradas. ¿Cuál sería el impacto de esta sentencia? ¿Qué precedente se estaría configurando para la libertad de expresión en nuestro país? Y en ese sentido, permíteme, Mabel, añadir, sobre todo en el trabajo de los periodistas, ¿no? El precedente en el trabajo periodístico que recurre a fuentes justamente para documentar una publicación. Obviamente hay que hacer un uso responsable de esas fuentes, confirmar su veracidad, no distorsionar absolutamente nada de lo que diga esa fuente, nombrarla. En ese sentido también habrá una afectación muy grande. Sin duda, como ya señalaba Jerónimo, el efecto de este tipo de denuncias, la instrumentalización del Poder Judicial en este tipo de casos, lo que busca precisamente es eso, ¿no? Es decir, no solamente una sanción al periodista en concreto, sino además busca un efecto de autocensura, ¿no? De desalentar cualquier tipo de publicación en relación con el personaje o publicaciones similares, ¿no? Porque acá se está atacando un aspecto central, esencial en el ejercicio periodístico, que es el uso de las fuentes. El periodismo, sobre todo el periodismo de investigación, utiliza de manera intensiva fuentes, ¿no? Entonces, acá lo que se pretende sostener es que por haber citado a fuentes y haberlas, como bien señala Carlos, haberlas citado, haberlas identificado como tales, haber reproducido sin alterar el contenido de aquello que las fuentes han dicho, y que además son fuentes que previamente ya habían divulgado su contenido, se pretende criminalizar esa actividad, que es una actividad ampliamente reconocida y amparada y protegida además por la libertad de protección, de la libertad de expresión, ¿no? Y qué paradoja, doctor, que una de esas fuentes, para los que hemos leído el libro, es el propio hermano del señor César Acuña. Bueno, yo agregaría, es el propio César Acuña, porque también, él está incriminando o pretende incriminar frases que él mismo ha dicho, ¿no? Doctor Pereira, regresando a la pregunta que le preguntó Carlos Villarreal respecto a la difusión de esta audiencia. Las audiencias judiciales son en principio públicas. Hay una situación de pandemia que obliga naturalmente a ciertas restricciones. Pero ¿por qué es que un caso como este, que es emblemático en nuestro país y que ha despertado tanto interés, no se difunde por la televisión, el canal específico del Poder Judicial, que para eso existe? Y tienen ustedes que estar pidiendo que se les permita un acceso por Zoom a los periodistas interesados, no solamente peruanos, por lo demás, porque este caso naturalmente va a entrar en los récords internacionales de libertad de expresión. Bueno, Fernando, en realidad nosotros no tenemos certeza si el Poder Judicial ya había tomado la decisión de transmitir esto por el canal del Poder Judicial, pero ante la duda nosotros hemos preferido
solicitar al juez que por lo menos comparte el enlace con este grupo de periodistas alrededor de 50, y entiendo que el Instituto Prensa y Sociedad ha solicitado al presidente de la Corte de Justicia de Lima, la Corte Superior de Justicia de Lima, que efectivamente la audiencia sea transmitida por el canal del Poder Judicial. Así es, son 76 periodistas y activistas de organizaciones internacionales quienes han solicitado también se les entregue este link para poder ver la lectura de la sentencia, toda vez que el libro, digamos, es también público, ¿no? ¿Y por qué tendría que, digamos, ser poco transparente en esta última etapa? Esperemos que en realidad todo sea positivo, pero ya de por sí todo este trajinar desde que se entabla esta denuncia genera no solamente un desgaste, sino también los costos que esto conlleva. No es fácil comparecer frente al Poder Judicial. ¿Cuánto ha afectado esto, Jerónimo Pimentel, esta situación tanto a su persona como al colega Christopher Acosta? Bueno, nos ha afectado de una manera negativa, en tanto implica al periodista, sobre todo, de posponer, digamos, futuras investigaciones para concentrarse en un proceso judicial, quita tiempo, quita recursos, lo saca de su zona natural, que es el periodismo, para pasar a otra zona que no es natural de un periodista, que es la jurídica. Yo lo estimo de una manera muy negativa, sobre todo por lo que podría generar en términos de precedente y por lo que significa en términos de patrón, ¿no? Lo que está ocurriendo a Christopher Acosta y lo que me está pasando a mí, Mabel, es también lo que le está pasando a Pablo Ugaz, a Pedro Salinas, a Oscar Castilla, a Edmundo Cruz. Digamos, hay un claro patrón de utilización del Poder Judicial para amedrentar a la prensa libre, y me parece que eso tiene que ser denunciado. Y otra cosa que tiene que ser denunciada es lo que llamo, no estoy usando un término jurídico, sino coloquialmente una serie de aberraciones legales, ¿no? Una muy clara es la que ha hecho el doctor Pereira, que es criminalizar el derecho a la cita, que es un poco una de las arterias principales del periodismo, ¿no? Otro punto es pretender que los directores de las editoriales son coautores de todo lo que las editoriales publican, que es la única razón por la que yo estoy siendo querellado. Yo nunca me he referido al señor César Acuña, no he editado ese libro en específico, pero por ser el director de la editorial en la que se publicó, el estudio Versi, que es la defensa de Acuña, considera que yo soy coautor de todo lo que Christopher puso en el libro, lo que me haría coautor ciertamente de los 7.000 títulos que la editorial comercializa en Perú, lo que es un tema delirante, ¿no? Y lo último es que también hay una amenaza a la libertad de empresa, en tanto el señor Acuña, que es una persona que, dicho sea de paso, concentra poder y que ha querido concentrar el máximo poder de la República Peruana, que es ser presidente, estima que el daño causado para él es de $25 millones, de 100 millones de soles. Sí. ¿Qué empresa editorial o periodística podría publicar algo referido a este señor con un presidente como este, ¿no? ¿Y qué es lo que se está pretendiendo, no? Acallarnos, utilizar el Poder Judicial para que los periodistas no escriban sobre él, que nadie pueda citar documentos públicos. Digamos, las consecuencias que tiene esto para la prensa, para la libertad de opinión, y sobre todo de cara al ciudadano, al derecho a información del ciudadano, son muy graves. Yo las considero muy graves. Sí, las comprendemos perfectamente, sí. Y por eso queremos estar bien informados de esto. Nos hace saber, por favor, si la audiencia podrá verse por la televisión del Poder Judicial o no, porque como ustedes han hecho notar, se entrará un precedente, habrá un antes y después de la libertad de expresión en nuestro país, vinculado con la decisión que el juez tomará el próximo lunes. Fernando, sí. Si me permites un tema, quisiera destacar un tema también importante vinculado a esto que señalaba Mabel acerca de los costos y los perjuicios, ¿no? Los procesos por querella son procesos en los que se cobran tasas judiciales, tanto al querellante como al querellado. Y la tasa judicial está en función de un porcentaje vinculado al monto de la reparación civil. Entonces, el monto de la reparación civil, ya
es delirante sin duda, pero eso determina que el señor Christopher Acosta y Jerónimo Pimentel tengan que pagar, por ejemplo, si la sentencia es condenatoria, tengan que pagar una tasa de 2.376 soles para poder apelar esa sentencia, ¿no? Esta es otra de las motivaciones que están detrás de esto, es decir, poner contra las cuerdas también económicamente a los periodistas, y en este caso Jerónimo, planteando este tipo de querellas con montos de reparación civil excesivos para poder asfixiarlo desde el punto de vista económico. Y en el Entonces, escenario, es muy grave. sí, en el escenario, doctor Pereira, que la sentencia sea condenatoria, cosa que esperamos no suceda, ustedes inmediatamente apelarían. Sin duda vamos a apelar, a pesar de los costos, como señalaba, que hay que asumir costos por pago de tasas, ¿no? De alrededor de 2.376 soles, ¿no? Pero sin duda nosotros vamos a impugnar, porque no podemos permitir ya como sociedad, creo yo, ¿no? Como ciudadanos, de que un criterio de esta naturaleza se consolide en el Poder Judicial, porque es absolutamente nefasto para todos, ¿no? Muchas gracias por sus explicaciones y recordamos que hay una lista de 76 periodistas que han solicitado poder acceder al desarrollo de la audiencia y estar informados de primera mano sobre el razonamiento del juez y lo que se puedan decir de las otras partes. Esperamos que no haya nadie que tenga vergüenza de lo que va a decir o va a hacer y que permita que este acto, como el resto de los actos judiciales, se pueda conocer transparentemente. Muchas gracias por su presencia en RPP, señor Roberto Pereira, abogado, y editor Jerónimo Pimentel. Que tengan buenos días y que el lunes sea un día de felicidad para ustedes también. A las 9:31. Muy buenos días. Gracias. Buenos días, muchas gracias. Hasta luego. 9:31, momento de ir a una pausa. Así es, cuando regresemos vamos a estar con el doctor Carlos Caro, abogado penalista, porque Palacio de Gobierno ha afirmado que es legal y materialmente imposible proporcionar esta famosa lista de reuniones de Pedro Castillo en Pasaje Zarratea. ¿Es cierto eso? Pues vamos a tener el análisis legal con el doctor Caro. Volvemos.